habíais llegado, bueno, Ale ya llevaba un rato allí, disfrutando de las atenciones de la clínica de Jena. Y mientras ella estaba ahí relajadita, empezó a escuchar unos sonidos, unas voces, y aparecisteis en tropel bastante gente, la verdad. Porque llegasteis con Beatriz y con Juana, que se estaba lamentando un poco de sus dolores, con Angie, que no se atrevió a entrar, y con Tiago, que no sé hasta dónde entró, pero hasta algún punto. Yes, es mi segunda casa. Pues podría ser. Se había quejado Jenna en ese momento de que traíais otra persona herida. Pero sacamos mucho dinero de un cajero. Y hay más de dónde vino ese dinero. Que eso es lo que recuerdo, que es lo importante. Eso es importante, efectivamente. Vale, pues entiendo que Juana, sin ver, simplemente esperas a que alguien se acerque a ti. ¿O quieres decir? No habías venido demasiadas veces a ver a Jenna, a lo mejor. Solo vine una vez. Y bien. Yo estoy un poco cagada. Yo voy a esperar a ver si alguien me dice algo, pero me estoy agarrando la muñeca, la parte superior de la muñeca. Vale, pues mientras estáis ahí sí que hay como un ligero silencio. Escucháis apenas algún movimiento. Es muy sutil, como que alguien gire la cabeza o algo así. Apenas escucháis mucho más. Civeta, tráela. Así que sientes como alguien con unas manos suaves te acerca. Y mientras te vas acercando, supongo que Ale, que sería quien está más cerca de donde te van a llevar, escucharíais las dos como un suspiro que sale del interior de Jenna. No tenéis muy claro de qué tipo es ese suspiro. No parece exactamente como de estar harta, pero sí que le sale como un suspiro. Te coloca a un lado, y nadie lo podéis ver lo que le pasa a Juana. Pero bueno, el golpe, la bala, ella estaría sangrando todo por aquí. ¿Qué te pasa? Aún no te han golpeado, aguanta. Tú tendrás ahora mismo la muñeca como con un dolor bastante intenso, pero yo supongo que por el estrés tú o te has callado o te lo has aguantado hasta ahora, pero ahora que ya vas llegando a un momento más de tranquilidad, empiezas a sentir más el dolor intenso y sientes como te agarran fuerte, te colocan la muñeca contra algo duro, probablemente una piedra o una camilla muy, muy dura, y escuchas como, bueno, escucháis todos porque entiendo que hay un gran silencio, solo que tú lo escuchas más alto, va a haber que hacer cirugía. ¿Vais a tener dinero para pagar esto? Tiago rebusca el dinero en efectivo que han sacado y lo levanta en el aire. Os dais cuenta de que tenéis que pagar las dos. Y es probable que la chica del brazo se tenga que quedar aquí por la noche. ¿No era esto una pensión? ¿Nos hemos equivocado de sitio? Sientes como chasquea la lengua, pero está tan ocupada que no se va a acercar a darte una colleja. Está apuntando, no te confíes. De algún modo habrá que acabar la campaña y prefiero así que de manos a la frente. Morir a manos de Jenna. Siempre pensé esto para Angie. Habrá hecho un código de estos que no pueden matar a pacientes. Un juramento o algo. No sé yo. Pues entiendo que enseñáis el dinero y os dice va a salir más caro que eso. ¿Cuánto más? Quizás tengáis que pagar de otro modo. Soy un hombre casado. Se la está ganando muchísimo y lo sabe, pero es que está estresado, es como vive con el estrés. No llevas ningún anillo para estar tan casado. Touché. Así que, si estáis dispuestos, os casaréis y os comprometeréis con un favorcillo que me podéis hacer. Mientras aprieta un poquito la mano de Juana para que os motive con algún gritito.
¿Y qué favor es ese? No sé, lo iremos hablando, ¿no? Y Una foto. mientras escucháis a Angie quejarse, tú, Juana, sientes como te sujetan con poco cariño, pero no puedes comparar, pero seguramente con un poco más que Ale. Joder, es que estaba salty, ¿eh? Estaba. Y en algún momento, Civeta, creo que va a ser momento de que aprendas tú también. Y notas una voz trémula, pero sería mi primera vez. Reconocemos esa voz. Ale la había reconocido antes. El resto puede ser que os suene, sobre todo porque ahora al hablar así inesperadamente con esta voz os sonaría, pero no creo que cayerais en quién es. ¿No era la que corrió en la carrera de motos? Está pensando en la motorista, maybe. Vuestra imaginación es libre. Así que en este momento vas a sentir como juguetean con unas pinzas en las proximidades de tu muñeca. Probablemente Civeta no lo haga bien, así que escuches algún suspiro y cómo le rectifica. Es que es su primerita vez. Debería ser más barato, teniendo en cuenta que... Sí, Juana está llorando, 100%. O sea, está llorando y no muy silenciosamente. No os preocupéis, va a tirar los dados a ver qué tal se le da. De aquí va a salir lo bien que queda tú. A ver, pensad que Civeta ha visto mucho. Mira, por suerte saca un 4. Apoyando, va con cuidado, o el que puede. Notas que tiembla, eso sí, probablemente escuches su respiración tensa. Y en algún momento notarás como de pronto todo eso que temblaba deja de hacerlo y empieza a ser todo mucho más directo, mucho más profesional. Quizás notes algún roce con tu piel y notes que la piel con la que te roza en este momento no es la misma. Ya no parece una mano suave, es una mano dura. Casi sentir esa piel es como sentir cuero rasgado, no es suave, desde luego. Y le susurra, tenemos que usar la técnica Kessler. Si no, perderá la movilidad de la mano. Y finalmente, mientras... Es la primera vez que os quedáis todos aquí a la operación. Empiezas... Tardan un rato en hacer esto, no sé si el resto os alejaríais, os sentaríais. Y poco a poco vas sintiendo como te aprietan el vendaje. No llega a acordarte la circulación, pero notas que pierdes completamente la movilidad con este vendaje. Y luego escucharéis, ya te liberan a ti, bueno, probablemente alguien se quede sujetándote un rato, y te liberan y escuchas como un golpe de algo que se cae al suelo, y desde más abajo de lo que escuchabais normalmente, escucharéis desde el suelo a Jenna. Bueno, entonces hablamos de negocios. Ha sido una cirugía bastante delicada, dad gracias que soy una experta. Y lo del brazo, bueno, teniendo en cuenta cómo habías llegado, yo recomendaría que te quedes aquí. Hay que dejarte con suero. Será un poco más caro, pero es más probable que vivas. A lo mejor no conviene ponerla nerviosa. Ale o a Jenna. Vale. O sea, Juana está en su... O sea, si la viesen estaría con la mano temblando y una mano encima de la muñeca sin atreverse a tocarla. Probablemente la mano suave de vez en cuando sí te acariciaría. La otra no. ¿Estáis dispuestos a oír? Porque obviamente si os lo cuento vais a tener que decir que sí. Ah, y la alternativa es... Pagarme. Os puedo contar. La muñeca son 3,5 millones de dólares
por la sutura de los tendones y la parcial reconstrucción ósea. No os estoy cobrando los materiales de contrabando, ni mi derecho al silencio. Bueno, Y ser manca no. Salía más barato. Pero no os preocupéis. Yo sé que tenéis a quienes pedirles dinero, ¿verdad? Ambas. Y si no, pues negociamos. Pero eso es mucha, ¿eh? Bueno, la caja. Supongo que mamá y papá tendrán dinero suficiente juntándolo todo. Bueno, no sé si mamá tiene mucho dinero ahora mismo. Y Yo si queremos meter a mamá y quedarme papá. aquí trabajando para usted si lo necesita. Y Tiago, tú notarás que se mueve así un poco aleatorio, como buscando a Jenna y no encontrándola. Claudia, ¿qué haces? ¿No? Quiero decir, lo pago yo en vez de vosotros, mientras vosotros huís. Huir. No sabe dónde nos hemos metido. ¿Queréis oír? No, déjame pensar al respecto. Mientras estáis ahí en silencio pensando al respecto, probablemente desde algún otro lugar en vuestra oscuridad escucharéis como unos y un golpe. Ahí sigue. Bueno, ¿cuánto dinero es este dinero realmente para que yo lo entienda? Pues a ver, os cuento, es que la sanidad es muy cara. En pesos de esa época El salario y la mínimo, riqueza de la familia de Ale. a ver, el salario mínimo legal, mensual, es medio millón de pesos. Tampoco es tanto. O sea, como el sueldo de 6 Si un meses. saldo no- Oye, eso la familia de Ale lo tiene sobrado, seguro que tiene. Sí, mucho Ya, dinero. pero estamos un poco enfadados. Sí, igual no está en sus mejores términos ahora mismo. Oh, Pero la madre de Juana, Es verdad, pero queremos decirle que no a la aventura secundaria del NPC. es que no sabemos cuál es, ¿sabes? Es un Es que- compromiso. Si Darle fuera a la- una excusa de Jess para llevarnos hacia el punto en el que tenemos que estar y decimos que no y nos perdemos esa aventura. Bueno, Es que igual no tenemos que ir al aeropuerto. eso fue cosa de Ada. Culpable. a ver, también es verdad que si se lo decimos a la madre de Juana que le debemos dinero a esta señora, es posible que llueva el infierno sobre nuestras cabezas también, porque pues no deja de ser una mafiosa. Pero Podéis todo esto no robar lo el- sabéis porque yo estoy pensando para adentro. Claro, pero igualmente a vosotros tampoco os haría nada, yo creo, porque a mi madre le encanta que yo esté en el business. Ya, ¿y eso es Le bueno encanta para ese ti? concepto. ¿Eh? ¿Eso es bueno para ti? No, yo lo odio. Yo no quiero estar en el business. Pero hemos sido muy mafiosas esta noche, huyendo de ser mafiosas, la verdad. Pero Yo tengo mucha A curiosidad, ver. también diré, de qué es lo que nos va a pedir. Oye, de verdad, ¿eh? Un poco de a nivel cautela. ético, ¿hemos arruinado la vida de alguien con el tráfico de drogas? No. ¿Disparamos a alguien que no nos intentase disparar? No. Ya, bueno, pero... A ver. Defensa propia. yo Y digo. no podemos tener una pista de qué tipo de... un adelanto, un teaser trailer. Es un favor a Jenna, eso no es suficiente pista. Esto es como en el 1, 2, 3, cuando te enseñaban los 3 sobres, cogías uno y a ver. A ver, yo qué sé, ¿hasta qué punto hay que llegar? ¿Vamos a tener que robar? Asesinar. ¿Asesinar? ¿Eso lo preguntáis en alto o lo Sí, pensáis? sí, sí. Yo lo estoy preguntando en alto ya. Pues sientes cómo se levanta del suelo y apoya la mano en tu brazo, despacito. Eso va a depender de lo bien que lo hagáis. Si todo sale bien, ¿no? Si no sale bien, yo no sé en qué líos os vais a meter.
Suena que es complicado, ¿eh? En realidad es muy fácil. Hasta Angie podría hacerlo. Pero, Pitido de oídos. Nos está tentando, ¿eh? Es fácil, pero a lo mejor es un conflicto moral. es que además, si le decimos a mi madre esto, tendré que explicar por qué. Por lo tanto, tendremos que explicar dónde están los amantes de Peruel. Normalmente, si nos ahorramos esta deuda para pedírselo a tu madre, solo estamos cambiando la deuda de unas manos a otras. Un poco Y sí. nos ha demostrado ser medio legal, cosa que no sé si se puede decir de tu madre o de los padres de Ale o de nadie con dinero que conozcamos. La cuestión es, ¿cómo va esta misión a colisionar con nuestra situación actual? A lo mejor es una misión que mágicamente nos ayuda. Porque yo ahora mismo No tenemos por qué asumir que es Claro. mala. Claro, yo ahora Yo mismo me siento veo que saliendo a la estamos calle, ¿sabes? A lo mejor esta misión es haz que todas las mafias hagan las paces. Es que a lo mejor, Nadie ha pensado eso. si es algo inmediato, a lo mejor no podéis ir ni tú ni Juana. Si estáis malitas, quiero decir. Eso lo dices en alto. No. Esto... A lo mejor yo tengo, no sé, es que estos golpes y cosas que están pasando aquí a lo mejor tienen algo que ver. A ¿Yo ver, qué mano era? ¿La derecha o la izquierda? Angie en estos momentos se debate porque en realidad ella tiene una deuda pendiente con Iena y a lo mejor esto sería la forma de más o menos saldar cuentas. Estoy a punto de voluntidas a tributo. Es que no os ha dicho cuánto cuesta lo de Ale, solo os ha dicho cuánto cuesta lo de Juana, ¿eh? ¡Ah! Que nada cubre el dinero. Que hay dos favores. Vale, El favor es uno, pero voy a no os ha salir dicho de el ahí coste y si voy lo a decir- pagáis. voy a salir del quicio de la puerta y voy a decir, bueno, si lo puede hacer hasta la tonta de Angie, ¿en qué consiste? Vas a sentir pasos en tu dirección. Trago muy fuerte. Diego, tú la sentirás al lado y probablemente los dos sintáis que algo os toca de pronto y es como, ¡ay! Se está acercando, ¿verdad? Y es que lo de Beatriz acojonada la sentís temblando, probablemente da un paso hacia atrás y luego cuando ve que pierde el equilibrio se agarra. ¡Está viniendo! Y tú, Angie, sientes su respiración muy cerca, como si te estuviera respirando prácticamente nariz con nariz. Me pongo súper estirada como cuando me ponía en la cárcel antes de que me dieran una hostia. Efectivamente, hasta tú podrías hacerlo, pero necesitaríais la ayuda de alguien más. Porque hasta donde yo sé, no tenéis los conocimientos suficientes quienes estáis aquí. Hostia, necesitamos meter a alguien más en el hoyo. No está llamando tontos. A ver, yo un A poco mí, más casi. a mí ya me lo ha llamado, ¿eh? Además creo que no... Es que a ver, ¿qué conocimientos cubrimos? Es que hemos ido al mismo sector. Sí, a ver. Entiendo... Derecho y asesinatos, todos igual. Bueno, y música No, y venga. videoclips y... No quiero una sesión de fotos. O sea, A ver, la foto va a salir Plan de guapísima. marketing. La foto del DNI. Guapísima. ¿Qué es decir, Kevin? ¿Cuándo? No sé ni lo que iba a decir. Estabais reflexionando sobre la vida. Pues, ¿queréis que siga hablando? Vamos a hacerlo ¿Cuánto como esto sería? siempre y votar. Claro, Todas las pero- ciegas, levantad la mano. danos la Preguntar cuenta completo. Danos la cuenta Claro, completa. sí, eso quiero decir. Sí. La cuenta, por favor. Jefe, la dolorosa. Dolorosa de hacer, sí. Ay. Vale, bueno, Uy, qué susto lo ato. alguien está nerviosa. Pues efectivamente te tocan el hombro Angie y luego a Tiago. La piel de su mano es como si tuviera... Es que es muy dura ya, de quizás todas las operaciones, los cortes que se habrá hecho sin querer.
Dice, bueno, pues serán 3,5 millones por la muñeca, 2,5 millones por el brazo, la estabilización de emergencia y haber superado el riesgo de muerte. Y asumiendo que se vaya a quedar y a pernoctar, pues vamos a subir otro 500,000. Y si se tiene que dar más tiempo, pues iremos aumentando. Esto es por la noche lo del 500,000. Si se queda todo el día, subirá 1,000,000 más, claro. Casos. Y si no soy buena persona y si os cobro los materiales, me enteré los antibióticos, la anestesia... No, la anestesia no os la he usado. Y el material de sutura, pues subiría otro 500,000. Y si queréis que me quede callada, también puede subir, pero igual eso os da igual, porque ya todo el mundo sabe muchas cosas, ¿verdad? Partiendo de la base que ya nos has dicho que somos tontos, ¿a cuándo suma todo eso? Creo que iba como Unos 6 7 millones y millones. medio, ¿no? Por ahí. 7,5, sí. Depende un poco, pero sí. Porque esa está ahí, yo- que no sabes si descontar el IVA o no, pero... No, no creo que nos haga factura. Sí, ir hacia la trimestral. ¿Y qué es de esas cosas que te has enterado de nosotros? ¿De qué es? Bueno, a ver, os pasáis mucho por aquí, así que tranquilamente no os comportáis. Una de las ocasiones fue cuando fue la pelea de bandas, con lo cual obviamente por ahí estuvisteis. Y ahora mismo ha habido tiroteos y creo que hay una poli con problemas además por haber matado a un hombre. Y sí, apuesto que estuvisteis por ahí. ¿Una poli mató a un hombre? Pero no tienes evidencias. ¿No te suena un coche? La persona que casi te mata a ti. Estaba grogui. Justo antes de venir aquí. ¿Pero estaba vivo? Tenía pinta de estar muy Estaba malito, un poco vivo. Lo dejamos Vale. un poco malito. A ver. Pero bueno, Maxine es policía, yo creo que se puede excusar. Será que no lo hacen todo el rato. Y solo hablaron de un muerto, ¿no? Si queréis información también se paga. Solo llevaban a alguien en la ambulancia, a una persona solo. Angie, a ti te encanta hablar, ¿verdad? Se viene. ¿Alguna vez, cuando tomáis decisiones, pensáis en las consecuencias de vuestros actos? Se viene. Estamos aquí como un colador, así que bueno, más o menos. Quizás hasta os haga un favor con lo que os voy a pedir. Pero lo hizo con la mejor de las intenciones. Eso es verdad. ¿Y cuál era tu buena intención exactamente? Y ten cuidado con lo que dices. Reunir a una familia. Escuchas un golpe a la pared a tu lado. Esa familia que hay en tu cabeza, dices. Y metes a un hombre en la boca del lobo. ¿Quieres reunirte tú con tu familia? Depende de con qué parte. Bueno, Con la que está en casa viva, sí. La que está en el cementerio, no. pues no estás yendo en la dirección de estar con la parte viva. Yo lo siento mucho, Jenna. Lo siento mucho. A mí el sentir no me quita los problemas. En cambio, que me hagáis un favor, alguno me puede quitar. Yo voto que sí, que nos lo diga. Ahora de tres, quien quiera hacer ese favor, que diga yo. Y quien no quiera hacer ese favor, que no diga nada. ¡Ah! Tiempo para pensar. No podrías hacer eso, Ale, solo con una mano. Es verdad. No sé cuál era, no me acuerdo.
Bueno, sí, supongo. Vale. Creo que son 4 y yo. Bueno, me alegra saber que estáis dispuestos a viajar. A Cancún. ¿Dices eso? No. Podemos Por decir que hablar. estás groggy. Sí, tienes excusa. En un tribunal no se sostiene. Muy bien, pues la misión es sumamente sencilla. Aunque, bueno, por un lado, simplemente tenéis que iros de Medellín. Yo os voy a dar un móvil que debe estar activo, alejándose de aquí. Todavía no sé por cuánto tiempo necesito que ese móvil se aleje. Me da igual a dónde os vayáis. Obviamente no os vayáis a la Comuna 14 ni parecido. Alejaos. Y os tenéis que asegurar de que no lo hackean. Por lo tanto, tenéis que ir con alguien que pueda asegurarse de que no me lo hackean. Blanca. Y se puede quedar vuestra amiguita y siente Sanji cómo se aleja de ti. No sin darte lo que parece un pequeño golpe accidental en la muñeca hacia Ale. Claro. Y se puede quedar aquí muy bien cuidada esta noche. Vuestra otra compañera, mientras no mueva la muñeca, no lo necesita. Si creéis que se va a comportar mal, pues la podéis dejar aquí también. Quiero decir, si mueves la muñeca debidamente, esto no se va a poder reconstruir. Y no se le puede poner una escayola. Yo ya la he vendado adecuadamente, pero a veces la gente le gusta toquetear y hacer el idiota. Es que como os metéis en un follón. A ver, si una escayola es un arma en sí misma. ¿Y durante cuánto tiempo hay que mantener ese móvil alejado? No lo sé. Al menos 1 o 2 días. Luego, si todo va bien, pues ya no. Yo os recomendaría que no os quedéis en un sitio fijo mucho rato. Obviamente no pueden pillaros. Y no os daré la clave, pero lo tenéis que mantener encendido. Necesita una power bank o algo. Bueno, nos darás un enchufe. O sea, un cargador como sería la música. Bueno, yo creo que os podríais comprar cómo cargarlo, pero lo importante es que siempre esté activo y en movimiento. Ujú. Entonces suponemos que ese móvil va a traer a determinados individuos. No lo sé. ¿Cómo de armados podrían estar esos hipotéticos individuos? Si os movéis rápido no os encontraréis con ninguno. Y si no, pues espero que estéis con varias rutas de escape disponibles. Siempre podéis dejar el móvil mientras descansáis quietecito en algún lugar difícil de acceder y luego lo recuperáis. Pero no quiero que nadie me aparezca en esos 2 días porque os han pillado. Y una vez que acaben, que tienen que apagar el móvil, dejarlo en otro sitio. Os llamaré cuando tengáis que volver. O si lleváis a alguien que de verdad sepa hackearlo, le transmitiré cuándo debe volver. Y si no, podéis volver en 3 días si no os he dicho nada de nada. No os quiero ver por aquí, obviamente, y el móvil tampoco. ¿Qué tan lejos tenemos que irnos? Pues tú piensas que si fuera en el caso contrario, ¿cuán lejos querrías que alguien huyera con tu posición? Lo máximo. En caso de que se rompiera el móvil. No vamos a hablar de esa posibilidad. No existe.
¿Y si Pero lo que ponemos persiguen es una la lancha? tarjeta o el móvil. El móvil tiene un localizador. Vale. Pregunta. ¿El móvil tiene que volver luego o en 3 días da igual lo que pase con el móvil? En principio debería volver. Lo pones difícil, ¿eh? No dije que fuera algo barato. Porque si se lo atamos a la pata a una gaviota, Acabará en el agua y desactivado pronto. si lo atamos a la pata de algo que no se meta en el agua, En un avión, en el ala de un avión. A Cancún. en un contenedor del puerto. ¿Entendéis lo que significa que tiene que estar en continuo movimiento, verdad? En un avión ida y vuelta parece demasiado absurdo y sabrían que es una trampa. O igual que dejarlo en un autobús. Y Además, esto, pone señal. Tienes que ponerlo en modo avión. ¿Y en un taxi? si el taxi se aleja de aquí muy, muy, muy lejos, Pero iríamos a un sitio lejano y pondríamos el taxi. bueno, ahí valorad lo que queráis. Yo simplemente necesito y asumid que si os la jugáis, igual muere una persona inocente. Pero eso caerá sobre vuestras conciencias, no sobre la mía. Y sientes una mano aquí, al lado del cuello, Juana, y sientes un suspiro suave. Os recomiendo que os cuidéis. Por la cuenta que os trae. Y te apretará un poquito en la clavícula. Se me ha olvidado un poco, pero nos quedan coches. A ver, no es la primera vez que yo tengo que huir, pero... Os lleva de ruta por donde fue con Alex. Literalmente es que no es lo que más ilusión me hace. Ya, sobre todo teniendo a dos chavalitos en situación extrañamente vulnerable ahora. Que bueno, si no podrían quedar a cargo de Maxine, porque... Top 10, top 3 personas en las que más confiar ahora mismo. Ya. Igual podíamos aprovechar, ¿no teníamos un viaje pendiente a Estados Unidos? Lo que pasa es que tendríamos que coger el avión. Entonces no vale. Nada, no he dicho nada. Hay formas de llegar sin avión a los sitios, ¿eh? Ya, pero... Veo que tendréis mucho en lo que pensar. Por cierto, yo sé dónde está el piso. El nuevo piso. Yo creo que no te han dicho dónde está. Yo tampoco, creo. No, porque no fuiste. No. Ya me perdí por el camino. No llego. ¿Queréis que os deje a solas para que debatáis? ¿Queréis quedar los 4 aquí en la suite de Jenna? No. En realidad sí, ¿eh? Quedamos a debatir, ¿eh? Debatir, sí, Estaría pero bien. quedarme para que me cobre otro millón. Si hacéis el favor, está pagado. Cada bocanada de aire que coges, $500,000 más. Cuidado, no estornudes. Oxígeno Pero... de Jenna. ¿Ada se va a quedar esta noche? Entonces. Debería. Claro. Ha perdido mucha sangre, sí. No la podéis ver, pero ya no está tan paliducha como antes. Ada, ¿quieres quedarte sola o prefieres...? Hostia, claro, me ha salido... No. ¿Ves la que has liado? ¿Ves la que has liado? Estás pensando, no la voy a sacar de su error. Simplemente ¿Ves? que siga. De su fantasía. No, hombre. Mi culpa por tener 3 identidades. Es que no te la ¿Cuál estaba es la contando. tercera? Por la con la que empezó el juego. Claro. ¡Ah! Es una mentira tras una mentira tras una mentira. Cosas de ricos. A ver, yo entiendo que mi madre se queda aquí, a no ser que la queráis llevar. ¿Eso se lo preguntas delante de tu madre? O sea, lo dices en alto. Sí, pues estamos hablando sobre ello. ¿Queréis que Jenna os deje la suite? Y se vaya y habléis en privado.
Sí, igual. Ya hemos escuchado, así que tenemos que hacerlo. Según sus estándares. Pues os cerrará para que nadie se escape sin pagar. Y escucharéis más, por unos segundos más libremente el y ¿Qué es eso? ¿Qué suena? Pues es la persona a la que dijiste que viniera aquí, creo. Joder. Ah, Y por cierto, creo que el que te operó es Rumi, que estaba como estilista el día que fuimos a la radio. Ah, Y además, tengo la teoría de que es hermano del que le pegó un tiro anoche, hoy, bueno, cuando fuera que pasó todo. Porque además, él dijo, sé que habéis matado a mi hermano. El del coche, digo. ¿qué? Y ahora que me fijo en sus caras se parecen, ¿eh? creo que os falta información de lo que pasó en las escenas. ¿a qué hermano hemos matado? No, el que me secuestró. Ah, eso es lo que dijo él. Yo supongo que se piensa que Rumi está muerto o algo así. ¿Rumi era el que tenía el pelo blanco? Sí. Pero eso no es al que ha disparado. El que ha disparado Yena tenía el pelo negro. Digo Yena, perdón, Maxine. Al que disparé tenía el pelo negro, pero es que Ah. las facciones son idénticas. Es que solo le vimos el pelo. Mm. O sea, parecen gemelos. Mm. Ah, Bueno, que esto no tiene nada que ver, ¿eh? Que... Bueno, yo creo que esto ha sido una cagada mía y que me debería llevar el móvil lejos, igual con Blanca. Sí, es que ha es sido una muy cagada fácil. tuya. Pero bueno, Si me quería secuestrar a mí. No, pero digo lo de que Yena tenga que llevarse ese móvil lejos. Sospecho que es de aquí. Ah, pues nos lo llevamos. Me parece una consecuencia como bastante mediocre para los que acostumbramos a cargar. Considerar una excursión. No es Cancún, pero Podría serlo. Tiago le va a pasar Podríamos la irnos mano ahí. por la espalda porque la he visto muy apagada y da pena. A ver, yo iría a algún sitio barato. Y donde sea fácil moverse. que vais a ir hacia el norte, sur, este, oeste. No es broma que yo me sé de una ruta, es la que hice hace 10 años. Pues Oye, podemos ir por ahí. claro, tenemos que pensar también en alojamiento. Moteles. Sí. Y es Son en baratos, coche. nadie pregunta. Sí. Pero no teníais dentro de poco lo del programa de la radio y todo, ¿os da tiempo a hacerlo? Después marcháis, en plan gira. Vamos a ir al programa de la radio. Tenía mucha pinta de trampa. Voy a callarme el resto de la frase, pero voy a quedarme en trampa. Y ya. ¿Vais a renunciar a vuestro sueño? Pero que estaba allí Rayén, ¿era? ¿O? Bueno, ya no. Has sufrido un accidente. ¿Quién? El del ojo de cristal. Ha sufrido un accidente. Se ha llevado un balazo Y un atropello. y un atropello. ¡Qué chivata! Era el que estaba tratando de cazar a tu madre.
Ay, mamá, ¿estás bien? Y empiezas a sentir como movimientos. ¿Dónde estás? Sigo tu voz. Aquí. Y sentirás como, no sé, no te tocará la cara, por ahí donde le cuadre. hija, no tenías que haber ido no tenías que haber mandado a nadie. Yo seguro que sabía mantenerme, pero el señor ese ya no creo que esté para... Espero que no lo traigan aquí. Sería muy... Pero parecía muerto. No. No nos quedamos a mirar. A ver, entonces, vamos a hacer recuento. Le dimos en el lado equivocado del torso. Yo disparé... Le pasamos un coche por encima. Ya es verdad, ¿eh? Ahí encima de otro. Pero son muy duros, ¿eh? A ver, entonces yo disparé a una señora rubia, era, ¿no? Y Sí. bueno, parecía muerta. Y después disparé al muchacho del pelo negro. Ah, pero fuiste tú, pensaba que había sido Maxine. No. Ah. Es que se le cayó Maxine la nos mano. cubrió. Bueno, Maxine le disparó en la mano. Ujú. Entonces tiro la pistola y le disparé, no sé, en el cuerpo. Y también disparasteis a Rayín y bueno, Bueno, también disparamos al que iba con Rajin, pero ese... No me acuerdo si le diste o no. Y había otro coche más también. ¿Hay otro coche más? ¿Cuál? Cuando llevamos a los niños, había otro coche que le disparasteis, ¿no? Sí, es verdad. ¿Eso no fue el que explotó? no, el que explotó lo disparé yo para reventarlo. Pero seguía otro. Nosotros nos quedamos atrás bloqueando al de la mujer rubia y el chico. Y cuando nos fuimos después de lo de Rajin, había otra persona con él que se quedó allí. Y ese no sé si le llegamos a disparar o no. Bueno, creo que sí que le disparó Juana, pero no sé si le llegaste a dar. Sí. Espera, le llegar a dar al primero, al segundo. Al segundo no, ¿no? No. Es que yo creo que ahí fue cuando te disparó en la mano y ya nos tuvimos que ir corriendo. Mm. Porque nos estaban disparando por debajo del coche también. No estaba muerto, llegó a disparar, no estaba muerto. Era un montón, ¿eh? Nos estábamos defendiendo. Pero si empezamos la vida en otro lugar, pues nadie sabrá nada de esto. ¿Pero por qué estaban vigilando el piso donde estaban Tony y Yo Aaron? creo que están buscando a Tony. Pero, no Tiene eran, una- pero eran hombres de Torino, al menos alguno. ¿Eran nombres de Torino? Eso ya no lo sé. Sí, porque yo salí en plan. Ah, bueno, sí, el me de voy ojo con de vosotros pistolas y de no me Torino. mataron. Vale, ¿para qué quiere Torino? Una de dos. O quiere al hijo del señor perro, o sea, tu hermano, o quiere al hermano de Tiago, por alguna razón, pero es que, quiero decir, sería la segunda vez que le buscan, por eso sé que es una persona de interés para alguien. Y llegaron Ay. Os pudisteis escapar, ¿no? No os siguieron hasta el nuevo piso. No, estuvimos dando muchas vueltas. Y Maxine dijo cuando nos separamos de ella que no sabía si tú, Tiago, ibas a querer seguir haciendo lo de las muestras mañana, pero que bueno, que ella le contaría. O sea, hablé con ella básicamente de temas mi madre y cosas y por qué mi expediente y mis documentos están borrados y qué es lo que puede haber en ellos para que alguien los borre. Y eso significa que probablemente yo tengo algo, ya sean drogas, ya sea
algo en mi sangre, probablemente la de mi hermano, está relacionada. Y una parte de mí quiere creer que a lo mejor Andrés también. Y hablé con Maxim de intentar hacer una triple mierda de estas de ADN entre Andrés, mi hermano y yo. A ver si saliera algo. Lo que pasa es que la policía lo puede hacer, pero el proceso lento y no sabemos cuánto tardarían. Bueno, no sé cuánta prisa le corre a Jenna para que salgáis. Como pues, salgáis, ya ¿no me- vas a ir tú? Dices ahora. Si tienen que irse ahora, no puedo ir. Si pueden esperar a mañana, sí. Sí, porque tendréis que preparar cosas, ¿no? La ropa no vas a llevar siempre lo que sea que lleves. ¿Verdad? Nadie sería tan inhumano. Prioridades. No estaba muy de humor, Jenna. Quiero decir, Pero es por lo de Angie, ¿no? Que ha hecho algo malo. estaba cabreada. ¿Qué es eso de la familia, Angie? Es que igual no quiere que lo sepa más gente. Claro. Bueno, si podemos partir mañana, podemos hacer lo del análisis e ir todos. Nos vamos de camping. Te pregunto. Pregúntale tú, Tiago, que a ti te tiene menos manía. Está bien. Le pregunto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a gritar? Porque en principio ella está... Voy a preguntar si podemos no salir hoy. Y me va a decir una mierda a salir mañana. Pero yo se lo pregunto. Sí, voy a moverlo hacia la puerta. ¿Vas a intentar acercarte a donde crees que ella se fue a oscuras? Sí, y voy a poner en alguna pared para no caerme con nada. Y lo voy a decir a la voz. O sea, no voy a gritarlo. Hazme una No, no, tirada no. de cognición. Si yo no tengo de eso. Vale, pues escuchas susurros y te parece haber escuchado como el típico sonido de sorberse los mocos de estar llorando. Ahora ahí hay 3 personas. ¿De quién ya? Pues, ¿qué le querías decir? Que sí, que cuándo es lo más tarde que podemos salir. Por Cuando el la niña teléfono. del brazo pueda moverse. ¿Cuál de las dos niñas del brazo? ¿La desangrada o Claro, la que estaba está- pensando, las dos son las niñas del brazo, no sé. La otra es la de la muñeca. Vale, entonces Entonces, voy a inmediato. volver sobre mis pasos porque como cuando Ale se recupere. Entonces, cuando nos vayamos, podemos aprovechar y hacer nuestra nueva vida. Es que al final le vamos a tener que dar la razón. Sí, pero ¿qué pasa con Tony y Aaron? Si no, ya necesitamos una furgoneta, por lo menos. Podemos primero No, las buscarlos de furgonetas que llaman trabajo mucho la atención. y los venimos a buscar después. Bueno, creo que de momento nos vamos, no sé si todos nosotros, pero casi, si no es que somos nosotros 5. Necesitamos a Blanca también. Y Blanca 6, mierda. No cogemos Tu un madre coche. Tu madre se viene. No lo sé. Blanca, a lo mejor, o sea, está... Joder. Claudia Beatriz. A lo mejor estaría bien que alguien se quedara responsable como haciendo de tú te madre quedaras, claro, con los nenes. chicos. Claro, Piensa que Guille no ha tenido una buena madre. Le haría bien. pero a mí tampoco se me dan bien algunas cosas del hogar porque teníamos asistenta. Ellos se apañan, han crecido en la pobreza y la inmundicia. Comen lo que saben las sea. necesidades básicas.
Pero, ¿y estaréis bien sin mí? Mal vestidos, pero probablemente estaremos bien. ¿Puedo mandaros de vez en cuando fotos de lo que deberíais poneros? Me decís en qué zona estáis y yo os paso la ropa de la zona para que os integréis. O puedes dejarnos una de las tarjetas de tu marido y el código. O las dos cosas. Bien. O las dos cosas. Probablemente bloqueé la tarjeta cuando vea lo que ha pasado. Y en este momento escucháis clink, 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 como el sonido del móvil de Claudia Beatriz. ¿Cayéndose o sonando? Lo lanza por ahí del susto, lo coge y... ¡Me están llamando! ¿Se puede coger o no se puede coger? No lo sé. Escucháis cómo se abre la puerta bruscamente. ¡Nada de móviles aquí! Suéltalo, mamá, suéltalo, ¿eh? Buena suerte para colgarlo. Va a descolgar por error, verás. Va a descolgar y va a poner manos Y libres. mandaba un selfie. Mandar con los ubicación. ojos. Claro, se mandó ubicación y un selfie Y ahora con los sí ojos que da la abiertos, primera. imagínate ¿Con ahora. dónde estabas? Mandar a ubicación. Pues del movimiento de todo es como, bueno, no lo veis, pero escucháis como parece que el móvil cae al suelo y unos pasos rápidos hacia ahí y un pisotón sobre el móvil. Ay, Dios. Es otra opción. Un poco excesivo, ¿eh? ¿Te imaginas que le va a contestar la llamada con ese pisotón? Por chulearse. Este lugar y todo lo que pasa aquí no existe, no hay llamadas, no hay nada. Recuerda. Sí, perdón. Es que no está acostumbrada. Lo siento, puedo regalarte un vestido precioso a cambio. No escucháis nada, solo pasos que se alejan. Vale, entonces vamos a trazar un plan, ¿no? Mañana, si me levanto bien, Mañana te refieres al viernes, ¿no? Sí, mañana es viernes. Cuando se acabe esta madrugada en la que estamos, ¿no? Vale. Habría que llevar a Claudia Beatriz al piso Franco. Y tu Tiago tienes que quedar con Maxim para que te saquen sangre así rapidito. Sí. O bueno, lo que le hagan Y, falta. a ver, yo soy tonto, pero esto se hace solo con sangre. Bueno, a lo mejor Vale, necesitan un ¿no? pelo o la saliva o algo de esto. Porque tenemos una de Guille y una de Andrés. Pero- Puedo quitar algo a Guille y a Andrés, que está en Está. casa. Sí. Asegúrate de no mezclar las muestras por eso. No, además Maxim puede acceder al piso Franco y coger la muestra de Guille. Sí, es verdad, igual eso lo puede hacer Sí. ella. También te digo, cuanto menos idas y venidas del piso franco, mejor. Sí. Mm. Lo más importante que no salgas del piso Franco una vez estés dentro. Te daremos el teléfono de Maxim y si hace falta algo o hay alguna emergencia de verdad la llamas. Pero, ¿y cómo es? Quiero decir, yo Es muy bonito. sí, Es mejor que lo que estábamos, no hay que Muy pasar bonito, por una muy trampilla bonito. de... Sí, sí. pero de ahí podía salir y Tiene de cristales compras. pintados, además. No puedes salir. Te conocen. Ya. Pero no será mucho tiempo porque después de esos 2 días volveréis. Y además no hace falta que salgas a comprar porque hay comida y de todo. Está No, bien. pero hay que comprar ropa. Y el champú, porque el último que me hizo comprar la niña... Bueno, no quiero hablar de eso. No te hace falta. Si no vas a salir de casa, no necesitas ropa. Nunca se sabe cuándo va a venir Maxine o alguien. Hay que estar elegante. 3 chándales y vas tirando. No le veis la cara de desagrado que está poniendo porque no podéis. Y champú seguro que tienen todo en uno. Un champú acondicionador de estos de hotel. Baratiro. Pues yo qué sé. De sobra, por lo menos. Bueno, por lo menos podré conseguir que vuestros hermanos pues aprendan más sobre moda. Quizás quieran ser modelos. Piensa que van a ser unos pocos días. Es una aventura. Una nueva experiencia. Pero me diréis todos los días que estáis bien, ¿verdad? Sí, tampoco vamos a estar tanto tiempo fuera. Pero yo sé que estáis en peligro.
Ya, sí. Te vamos Eh. informando. Vale. Bueno, pues me quedo con los niños porque me necesitáis allí, pero yo querría ir con vosotros, lo sabéis. No sabemos. Y Tiago, intenta buscar tu brazo, igual coge el de Angie. Cuídamela. Siempre. Si ha cogido mi brazo, yo la aprieto como si fuera Tiago, para que no se sienta mal. Sincronizando. Pues ella te sujeta con fuerza y te golpea. Gracias. Te hago como... No sabe que alguien ha intentado cogerle la mano porque nada le ha llegado. Y cuando se vuelve, qué piel más suave tiene Tiago. Pues entonces, y probablemente escuchéis un del estómago de Claudia Beatriz y probablemente los vuestros tampoco, obviamente. No sé si nos entra. Si nos entra cena, la verdad. Tú ya tienes suero, el resto. Yo duermo aquí contigo, cariño, hazme sitio. No sé si nos van a dejar quedarnos aquí exactamente. Pero bueno. La verdad es que no es muy cómodo. Y huele De- bastante a hierro. Sí, Es no bastante. quieras saber, no quieras saber de esto. Bueno, deberíamos llamar a nuestro jefe para decirle que algo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es que era por la noche el concurso. Sí, le decimos que hemos tenido problemas de salud. Quiero decir, no es mentira. Tenéis 2 balazos. Igual no hay que decirle que son 2 balazos, pero que estamos seriamente indispuestos. Un mensaje. Se lo va a O tomar una llamada. fatal, pobre Amadi. Ya. Es que a ver, a ir así no es plan. La situación tampoco es la más cómoda del mundo. No es como que estamos Pero tenéis siendo- a Juana, igual no vais, pero podéis mandar una grabación o algo. Y así seguís en la música, pero sin poneros en peligro. ¿En cuánto tiempo? Ahora, ¿Y grábala cómo? aquí. Un TikTok aquí. Estoy yo, perfecta. Vamos. Hacemos el de Nosotros Yo creo vemos- que y se caen. a Yena le encantaría salir en un TikTok. Llena, no móviles nosotros grabando un TikTok. Un directo. Nosotros no vemos nada, pero todo lo de Yena se ve. De hecho, si sale ella ya. Ay. Bueno, era para la radio, tengo que decir, ¿eh? Podemos hacer una grabación de audio. A lo mejor la entrevistéis. Pero- ¿No tenéis alguna canción así para médicos clandestinos? Tiramos una de una canción vieja y la damos y decimos, tomad. No. No, A ver, tenemos canciones viejas, pero no. creo que se notaría. Sí. El gran hit de Balas Perdidas. Y por eso no aparecéis. Sí, pero claro, Teóricamente, además, era una colaboración con Penumbra. ya, de verdad. Es que tan penumbroso que no se nos ve. Estamos todo el grupo, también esta Sombra. Y hace el gesto en que nadie la ve. Fascinante. A ver, O sea, yo siento que no tengo un aire. Podemos intentar pensar en una canción. O tal vez deberías dormir. A ver, si queréis, podemos hacer cuando estemos lejos, muy lejos de aquí, por el camino, llamamos, cantamos una canción, lo que queráis, pero yendo ya de camino, lejos. A mí me parece bien. Y tendríamos que llamar a Samantha para decirle que no vamos a ir a trabajar, que ya hemos faltado otra vez.
Ay, es verdad, la jefa. ¿Samantha? ¿Quién es Samantha? Ay, sí, lo del trabajo. Pero si dices que es por 2 balazos, a lo mejor no le importa, que le gustan esas cosas. Ah, ¿La Samantha no era una que estaba muy obsesionada con... Ella estaba reclutando a gente para la pelea. Bueno, yo conocí una Samantha en la cárcel, no sé si será esa. Pues a lo mejor. Pero no parecía importarle ningún bando más que otro, ¿eh? si tenéis algo pendiente urgente, lo tendríais que cerrar mañana por la mañana. ¿Hay algo urgente que tengáis que hacer? 5 millones de cosas aproximadamente. Despedirme de mi familia, de mi novia, de mi perseguidora. The N-word. ¿Y quién le va a pagar las facturas a Crisa, eh? A ver, también te digo, si el dinero que hemos sacado no va a servir para pagar a esta mujer, pues igual se lo podríamos dar a Crisa. No, pero me dio Tiago dinero. Sí, sí, pero... Sí, la de la carrera que me dieron Sí. la mitad. Yo cumplo mis promesas. Y aquí te la cuida Zafiro. Mira, Ay, mira cómo ve a Zafiro. Es que la voy a ver. Es Dominó que, la es que puntería. no se levanta de... Ni me lo pienso, ¿eh? Vale, entonces, ¿os quedáis aquí? ¿Quién? Esta noche nos quedamos Yo me voy a para quedar. ¿Tú te vas a quedar? A ver, la cosa es para el viaje. Hay que llevarse a Blanca, porque a mí me ha parecido entender Sí. que había como dos alternativas. O asegurar que no lo hackearan, o irnos a tomar por culo, porque aunque lo hackeen, estamos lejos. No, Yo eran entendí las que dos tenía que cosas. ser las dos Lo de- cosas. lo de Irnos hackear lejos, no era pero con opcional. alguien. Sí. Claro, sí, irnos lejos, pero con alguien que se asegure de que no nos hackeen. De excursión. A ver, la otra hacker que conozco es que cobra pasta por ello, entonces... Blanca lo bueno que tiene es que ella misma se hace el service. Es que esta la hemos criado nosotros. Entonces, salimos de aquí. Yo por lo menos voy a salir de aquí. No sé, Juana, al final, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar tú también? Yo, sí, no. La También amenaza me le quedo, pareció yo creo. suficiente. Sí, ¿Te vas a sí, cuidar? sí, Vale. sí. Entonces, yo voy a ir a mi casa. Voy a coger ropa, voy a despedirme de mis hermanos. Si tienes alguna ropa bonita que me sirva... Claro que sí. Soy yo. Vale. Sí que llevabas así ropita que se veía un poco el culito, perdón. Not the time. Si va a estar contenta en casa, le llevo mi armario entero si hace falta, sí. Cuando lleguéis ves a Tony y a Guille y a Aaron con ropa de... Y entonces luego, por la mañana, no sé si tendría que ir a trabajar o no. Aunque igual es un poco absurdo. Vengo a por Claudia Beatriz y la llevo al piso. Ujú. Y trato de conseguir en el taller algún coche más grande, a ver si tienen alguna furgoneta o algo. Y pasas a por Blanca Sí. y ya por vienes a vosotros. recogernos y ya Sí. nos vamos de excursión. Y os cojo ropa, no sé dónde, dónde está Blanca, ¿dónde vive ahora Blanca? Y en el piso de Con ella. nosotros. Ah, Sí, pues cojo tranquila, ropa porque- tuya y Juana, pues te vas a apañar con mi ropa también. Juana está un poco más musculosa, ¿eh? Con ropa de mi hermano a lo mejor. Tú coges ropa, ya está. Sí. Y antibióticos, por si acaso. Real. Tiritas, esparadrapo. No, droga. Vale. Pues Estamos dejando todos los recados, ¿eh? voy a apuntármelo. La escena de ella, voy aquí y allá y al otro lado. La lista de la compra. Bueno, está bien que cuando salgas hoy y puedas coger un teléfono, le pegues ya un toque a Blanca para que esté preparada. Vale.
A lo mejor ha hecho planes. Tal vez sí que es como el respirito de juego cozy, en plan recaditos. Es el Beach Episode, solo que es un road trip. A mí me parece estupendo. Sí, pero entre recado y Seguro que va a recado, ser precioso. a lo Conociendo mejor. a Jess, that's not the case. ¿Cómo no? Venga, capítulo de playa. Jess no quería que fuésemos a Cancún porque lo íbamos a pasar demasiado bien y dijo, Pero que Es fue que Ada. nos tenía, Pero no. nos tenía preparado este episodio y dijo que si van a Cancún va a ser como muy repetitivo que se vayan de excursión. Que varía el paisaje, no sé qué. Haciendo la lista de recado. Claudia Beatriz, piso franco, Blanca, todo el grupo. Vale. Resumido. Vale. Everything is settled then. Tenemos un Supongo. plan. Vale, y Tiago, Ale y Juana os quedáis ahí. Sí. Y que lo de Entonces, una Beatriz. persona que tenga 2 manos útiles por si pasa cualquier cosa. espera, me voy yo con Angie. ¿Por qué? Pero Porque que te vas a poner histérica malita que de la nadie vaya mano. sola. Pero no me da miedo que la gente vaya sola. Ay, Sigues teniendo la pistola, ¿no? Necesitas a alguien que sepa usarla. y además esta no la he usado. Voy yo con ella. No, quiero decir que tiene todas las balas. Es lo que... ¿Has disparado antes? Me imagino que sí, que habré disparado antes alguna vez. ¿no? Tengo que decir Vale. que. Claro. ¿Disparaste? Ah, sí, disparaste cuando en la pelea, ¿no? Bueno, ahí disparé al aire. Pero disparaste en plan. No matar. Sí que me suena a ver. Sí, algo así me suena. Pero quiero decir, a ver. A ver qué. Aquí creo que los importantes sois vosotros. Todos somos importantes Bueno. en la vida del Señor. No parecían hacer muchas distinciones, ¿eh? A mí. Iba a sonar muy negro, pero realmente mis padres ya están muertos, entonces. Son vuestros Sí, padres los que confirmamos son. eso. A ver, los míos también están missing, así que. Tampoco Mejor tengo missing tanto que que. ¿Estáis entonces? ¿Os quedáis aquí tres? Se va Angie y Claudia Beatriz. Pero Ella tener quería el móvil pasar. en la mano. A la mínima No. que pase algo, haz favor de llamarme. Pero con la de Patricia venía a buscarla por la mañana. Sí, ¿No? Sí. Vale, entonces te vas. Sí. ¿Quieres darle unos besitos a oscuras? Igual te equivocas. No, besitos no os voy a dar, pero sí que diré, bueno, tened cuidado. Os Bueno. quiero mucho. Ten mucho cuidado. Y sientes unas manos que te buscan. Angie. Sí, Claudia Beatriz. Y te abraza muy fuerte y te dice, tú sabes que eres como mi segunda hija, ¿verdad? Y te da un beso en lo que cree que es la mejilla. Pero realmente es la boca. ¡Raro! ¡Raro! Sí, no te preocupes. Procura descansar. Mañana vengo a Pero es muy tarde. Tú conduce despacito y con cuidado. Pon la radio muy alta. Pon una música esa que os gusta que hace ruido. no me voy a dormir, no te preocupes. Bueno, sí me preocupo. Así que vete con cuidado. Bueno, luego aviso cuando llegue a casa. A mi Avisa móvil todo. no. No, tu móvil no. Comprar un móvil para esta mujer. Vale. Otro recado. Bueno. Vale, pues entonces entiendo que os separáis.
Sí. Tú simplemente te vas a tu casa a dormir directamente, no vas a hacer paraditas extrañas, ¿verdad? No. Bueno, pues hazme una tirada a ver si no te quedas dormida. ¿Pero cómo voy a quedar dormida si estoy histérica? Ya, Es muy tarde, muchas horas, muchas Voy a tirar con impresiones. gogo incansable. Vas a ir bailando en el coche. ¿te vas a hacer caso? Bueno, hubo ahí unos segundos que parpadeaste muy despacio, pero luego ya te espabilaste al ver tan cerca esa farola. Vale, pues ahora has llegado a tu casa y... Y les mando un mensaje. Estoy en casa. Vale, pues en tu casa te parece que hay una habitación más cerrada. Hay alguien de visita. Ya la está liando. Ya no vuelve. Nos vamos Bueno, a mimir, un besito, buenas noches. Sí, supongo que intentaréis dormir, ¿no? Sí. Sí. Tirad a ver qué tal dormís. ¿Eso qué es? ¿Cuál ¿Cognición es, o cuál es hacer? la tirada de dormir? La de cognición, supongo. Es la primera vez que la hago. Lo único que tengo bueno. Vamos. Esa que pues si queréis, si no queréis dormir ya no. Mira, Juana, pues te dormirás con el Ostras. ojo fuertísimo. Teníais mucho sueño. Vale, me gustó. Emocionalmente exhaustos. ¿Os relajáis y dormís o no os fiáis y dormiríais a turnos? Yo haría guardias. Con la venda. Ale no se lo ha pensado, ¿eh? Y Tiago está como, chicas, hacemos guardias. Y no me gusta los sonidos. Z, 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 Z. Vale. Él va a hacer como que hace guardia y se va a quedar dormido a los 3 minutos también. Vale. Pues al día siguiente por la mañana, ahora hacéis la tirada de cognición, pero es para ver si oís algo por la mañana o seguís durmiendo como mulas de carga. Mucho me estás pidiendo. Claro. Vale, pues Tiago y Ale, no sabéis si estáis dormidos o no, es este estado de vigilia también, en el que escucháis como algo se mueve, igual os asustáis un poco porque al abrir los ojos no veis nada, os habrán recolocado bien la venda, porque al dormir pues se habrá movido, y escucháis la voz de Civeta muy muy baja. Todavía quieres cuidarlas, ¿verdad? ¿Te importan? ¿Vas a preguntar en alto? Estamos había haciendo entrado. un favor a lo tonto porque seguro que nos cuidaba y todo, que ya nos ha cogido cariño. Así que nada, ya volveré. ¿Por la mañana vais a hacer algo? ¿O esperáis a que Angie vuelva de sus recaos? Pero esto es un bed and breakfast, ¿te traen desayuno o tengo que ir a por unos... Aquí no os van a traer nada, ¿eh? Unas hostias si queréis. Seguro que por la mañana iré yo por algún café o Si no algo. os enchuflan un poco de suero. Yo estoy servida. Es que no tengo suero ni tengo café. Aquí es el menú que hay. Vale, bueno, pues luego... ¿Os vais a separar entonces el día siguiente o solo vas al café y vuelves? Voy café y vuelvo. Vale, pues nada, os libero y luego os llamo por la mañana. Bueno, Pues tú me dirás de tu excursión. ¿ya es al día siguiente? Sí, es por la mañanita, madrugas mucho, ¿cómo va tu día? Bueno, intentaré levantarme. ¿Vas a levantarte para ir al trabajo? Voy a levantarme a la hora de que me levanto normalmente para el trabajo, aunque habré dormido una mierda. Y le voy a llamar a mi jefa. A Mía. ¿Angie? Hola, Mía. Mira, es que no voy a poder ir a trabajar. ¿Te encuentras mal? Sí, algo así. Creo que estoy incubando algo. Vale, bueno, intentaré entonces revisar yo tus casos, a ver si me da tiempo. Vale. Perdona, ¿eh? Nada, descansa, recupérate. Nos vemos entonces el lunes. Vale. Nos vemos. Chao. Vale.
Con un poco de suerte, a lo mejor el lunes ya estoy de vuelta. Vale, y entonces de todo lo que tenía que hacer, pues voy a empezar a hacer maletas. Así un poco a lo loco, ¿no? Bueno, a lo loco tampoco, pero sí que voy a coger ropa, pues eso, no solo para mí, sino también para Claudia Beatriz, para Ale y miraré lo que tenga por ahí de, no sé si está ropa tendida o algo así, cogeré alguna sudadera o algún chándal para que le pudiera valer a Juana. Vale, pues mientras andas por la casa, ¿te parece ver a una mujer que te sorprende ver allí? Ves a Odelia. Hola. Hola. ¿No te vi ayer? Es que llegué un poco tarde. ¿Necesitas ayuda con algo? Yo vine porque me invitó Carlota a quedarme. Es verdad que mi prima está aquí, ¿no? No me acuerdo. Nada, sin problema. ¿Todo bien? Sí. ¿Segura que no quieres que te ayude? Se te ve apurada. No te preocupes. Es que... bueno, tengo que... Voy a ver a Cristiano un momentito. Vale. Y notas que no se mueve muy bien, debe estar herida. Y... Uy, espera. No tan rápido. ¿Cómo que está? Sí, si la veo que está herida, la pararé y le diré, ¿seguro que estás bien? ¿O parece que tienes ahí algo? Sí, hace unos días me herí. ¿Cómo? Pero ya está mejor. Ya sabes, tuve que ir a la reunión de las bandas. Ah, tú estabas allí. Claro, ¿Y con quién ibas? con señor Perro. Ya que así no os pedirían ir a vosotros. Pues siento mucho que te hiriera porque acabamos yendo también. Bueno, no pasa nada. No fue para tanto, estoy bien. ¿A ti te hirieron? No. Yo estoy bien también. ¿Estás segura de que estás bien? Te noto como tensa. Sí, nada, es que, bueno, día complicado. Entiendo. Bueno, pues no te molesto. Nada, no te preocupes, como si estuvieras en tu casa. Gracias. Vale. Eso ha sido raro. Voy a seguir cogiendo ropa y voy a petar a... ¿Mis hermanos todavía no se han levantado o sí? Bueno, a lo mejor Darío que va al taller sí, pero yo creo que el taller abre más tarde. Vale, pues voy a llamar flojito en la puerta de Cristian. Carlota, tienes todo allí para preparar el desayuno. Pues me meto dentro. Carlota, Que no soy Carlota, que soy yo. anda, te has dignado a volver. Pues a mí me apetece un poco de tostadas. Bueno, pues luego se la pides a Carlota. Oye, tengo que hablar contigo. ¿Ahora? ¿Ahora por la tarde? No, ahora. Es que... ¿Qué pasa? A ver, me he metido en un pequeño lío, ¿vale? ¿Otra vez? Y se sienta. ¿Qué has hecho? Yo te cuento lo que he hecho si tú... Bueno. Me prometes que no te vas a enfadar. ¿Qué has hecho? Esto es como... ¿Te acuerdas hace años cuando hiciste cosas que no debías y tuviste que quitarte de en medio unos días porque habías entrado a robar en una clínica? ¿Te habían mordido? Eso es agua pasada. Bueno, pues a mí no me han mordido, pero a mis amigos sí, y para pagar tenemos que quitarnos unos días del medio. Va a ser 3 días máximo. Realmente es eso, es viajar. No llevo droga, nada de eso. ¿Algo llevarás? Un móvil. ¿No tendrá una bomba? Joder, no.
sería muy idiota si nos diera una bomba. ¿Quién? Llena. ¿Pero cómo te metes con Jenna? Porque soy idiota, si ya me conoces que soy idiota. ¿Quieres que vaya yo? ¿Voy en tu lugar? No, ¿qué dices? ¿Qué dices? No, Sí, total, yo así os ahorraríais mucho dinero también. no digas tonterías, ¿vale? Voy a ir yo y no va a pasar nada. Pero espera, un momento. ¿Qué? Es que no sé cómo sacar el tema, es un tema delicado y no sé cómo sacarlo. ¿Estás embarazada? No. ¿De quién? No. No sé, como Stephanie se hizo eso, igual tú también querías. No. Pero mira, ya que sacas el tema, a ver, tú sabes que yo estoy con una chica. ¿Vas a salir del armario ahora? No, creo que ya sabes que estoy fuera del armario hace tiempo, pero igual que yo estoy con una chica, a mí me parecería bien si tú estuvieras con un chico. Ya, claro. Gracias. Y te da un tap tap. Ha llegado a mis oídos que hace tiempo estuviste saliendo con un chico que conocemos, con Pedro. ¿Y desde cuándo te gusta hablar de estas cosas? ¿Con Pedro? Venga ya. Era Pedro, ¿no? El que me dijeron. Sí. Sí, con Pedro. ¿Y desde cuándo te interesan estos chismes? Pues porque a lo mejor Pedro se ha metido en un lío o viste algo raro que hiciera él en su momento y me lo puedas contar porque me pueda servir. Pero... ¿Estuviste con Pedro, sí o no? ¿Eso qué más te da? ¿Pero y qué más te da contármelo? Eres mi hermana pequeña. Céntrate en tu vida. Y ya no sé qué me estás preguntando. Pedro siempre estaba metido en líos. Quiero tirar sexto sentido. Pues tira, petarda. 8. Pues te da la intención de que sí, pero no quiero entrar en detalles. Suficiente. Vale. ¿Y Pedro estaba metido en algún lío o algo así? Porque él Pedro estaba metido en todo. Ya. En drogas, vendía armas, no sé qué se traía con Anaís también hace años. O sea, estaba metido en todo. Lo que pasa que después de lo de su hermano, pues se obcecó un poco. ¿Y cuál ha sido la última vez que has sabido de él? Bueno, yo después de 2008 le perdí un poco la pista. Luego ya ¿Hace tanto que no sabes de él? Bueno, que luego eran los tratos así típicos, pero en 2012 se piró de aquí, yo creo. O sea, el año no has vuelto pasado. a saber de él. Bueno, es que creo que se fue a buscar al hogar a donde viene el niño este, Andrés, y igual se ha metido en un lío bastante gordo del que no sabe salir. Es que siempre se mete en líos. No sé, a lo mejor le puedo preguntar a Andrés. Bueno, no sé si es lo Oye, mejor. ¿tú sabes que Andrés, ¿El qué? al parecer, tenía guardados varios botes en la habitación de su semen porque esperaba que se los vinieran a recoger como hacían en donde sea que vivió? ¡Qué asco! Le habéis dicho que no hace falta que lo haga más, ¿verdad? Sí, no entendía nada. Pobrecillo, está un poco tocado, ya lo has visto. Vale, no te voy a tosigar más, ¿vale? Te voy a dar un besito en la frente, te voy a decir, tú descansa. Ya, y las tostadas, nada. Tú sigue durmiendo, luego cuando te levantes te pides las tostadas. Por cierto, ¿qué hace Odelia aquí? Le he invitado a Carlota, pero está herida, está... Yo creo que están liadas. Oh, bueno. Sí, se va con esa piscina. Mira. Eso. Pero que de paso me traigas las tostadas. Si es que si no, no voy a aguantar con la angustia de pensar que te está pasando algo. Necesito un poco de dulce. Eres muy pesado. Voy a traerte las tostadas, pero me voy a ir. ¿Tú se lo dices a Darío? Porque me va a montar sino un drama. Pero vas a estar bien. Sí, yo os ¿Con voy quién? informando de qué tal voy.
Vale. Vale. Pero con foto, quiero pruebas. Sí. Vale. Y te mira como te miraría de Por pequeño. cierto, una cosa. ¿Qué coche podría llevarme en el que quepamos 6 personas? ¿Alguien puede ir en el maletero? Bueno, supongo que sí, pero no es lo mejor, ¿no? A ver, no pasa nada, cogeos cualquier coche. Es que los del taller no te los puedo bajar, eso sería un robo. ¿Me puedo llevar tu coche? Entonces sí que tienes que volver. Claro. Bueno, pues llévatelo. Vale. Estoy asumiendo que el coche suyo es más grande que el mío. Sí, ¿por qué no? Tiene un taller. Pues nada, le doy un besito en la frente y le digo, te traigo las tostadas. Y se queda suspirando. Cierro la puerta. Voy a bajar a hacer las tostadas. Y vuelvo a subírselas y te las dejo ahí en la mesilla. Espero que ya esté roncando. Y cojo las maletas y me voy a ver qué más cosas tenía que hacer. Me voy a ver la lista. Sí. Vale, de camino si ya veo alguna tienda de estas, algún bazar abierto, entraré a comprar un móvil desechable. Antes de salir cogeré comida. Plan, no sé. Fiambre. Uy, Vale, pues mientras coges fiambre, te suena el teléfono. ¿quién es? Crisa. Hola. Hola, ¿qué tal todo? ¿Te has enterado de lo que pasó en la autopista? No lo sé. ¿Cómo estás? Hola. Estoy mejor, es que han traído a un chico nuevo que lo han traído con seguridad y estaba Stephanie por aquí con Teresa, que se ha quedado Teresa en la puerta de guardia vigilando. Pero Stephanie está bien. Sí, no, sí, ha venido a liarse con Teresa. Vale. Creo que sí, creo que hubo un tiroteo o algo así. Pasé ayer con el coche por allí cerca y estaba toda la ambulancia y todo recogiendo. Pues Pero tú estás lejos de ahí, ¿no? De todo ese... bueno, desde aquí se escucha bastante. Al parecer tiene una herida muy grave en el estómago. ¿Y le han sabes quién hecho es? una laparotomía de urgencia y no sé, lo están tratando mucho. Creo que lo tienen sedado, no sé cuánto tiempo va a estar así, pero está en custodia policial. Pero no sabes, no se comenta quién es. Voy a preguntar a Zafiro. ¡Ey, Zafi! Joder, que me parió. ¿Sabes cómo se llama? Me ha puesto cara de asco, pero creo que ha rumiado algo como Nia o Nila o algo así. Y luego el apellido Goniro, algo así. Que está Zafiro ahí, ¿no? Sí, suele venir todos los días. Dice que tiene muchas ganas de verte. ¿Puedes retirarte un poco para que te escuche lo menos posible? Está muteada. No me está escuchando, ha venido porque la ha llamado. Vale. ¿Por qué? A ver, Zafiro me está amenazando con meterme un par de tiros si no le ayudo a investigar a su hermana. Dile que voy a investigar lo de la historia de su hermana, pero que tengo que salir de Medellín. Voy a estar unos días fuera. ¿Vas a investigar la historia de su hermana? Me alegro, a veces tiene pesadillas llamándola. Pero no creo que te vaya a pegar ningún tiro. Que no. Bueno. Pues eso, voy a estar fuera, pero ahora... Vuelves pronto, ¿no? Sí, no tardaré muchos días. No repitas ahora lo que tú, simplemente ahora respondes sí o bueno o algo así. En realidad no voy a buscar a su hermana. Me he metido en un pequeño lío del que ya te explicaré y tengo que hacer un encargo de salir de viaje y volver en unos días. Vale. Siento muchísimo, me gustaría explicarte más y me gustaría ir allí a verte y darte un beso, pero es que... ¿A mí con que me asegures que vas a volver y lo vas a hacer? Pues sí, claro que lo voy a hacer.
Miro el reloj para ver si me da tiempo a ir rápido a pasar por ahí. Lo voy a hacer. En 3 días máximo estaré por allí. Claro, te echo de menos. He pensado en alguna canción para un dúo. Yo también te echo mucho de menos. ¿Tú vas a estar bien? Sí, Zafiro viene todos los días y aquí me están tratando bien. Bien, bien. Pues nada, yo me tengo que ir. Te quiero. Y yo a ti, que cuídate. Y cuelgo. Y maldita sea que no me va a dar tiempo a pasarme a verla. Y voy a por Claudia Beatriz. O sea, que te vas para donde está el grupo. Es Vale. que igual si voy al hospital un momento tampoco pasa nada. Voy a ir al hospital un momento. Vale. Voy a escribirles, me desvío un momento y ahora voy. Es que doy con la ventana. Vale, pues te desvías y vas hasta allí. Sí. ¿Vas a ir a saludar a Zafiro? Voy a ir a saludar a Crisa. O sea, sí. Vale, pues cuando llegas por el hospital, efectivamente verás a Zafiro antes que a Crisa. ¡Angie! ¿Cuánto tiempo? Hola. ¿Vienes a ver a Crisa? ¿O vas a contarme algo por fin de mi hermana? No, ¿No? bueno, voy a salir de viaje, así que intentaré... ¿Tienes alguna averiguar algo más. pista? No, pero bueno, espero conseguirla. Eso espero. Y ves que aprieta el puño. Hoy dentro. Pues vete a ver a tu princesa. Pues entro a la habitación. Angie, ¿qué haces aquí? Bueno, es que no quería despedirme solo por el teléfono. Solo vengo a darte ese beso. Pues se estira un poco y te intenta abrazar en cuanto puede tocarte. Pues la abrazo y la beso. Y me desquito un poco. Es como que tengo ahí un momento de isla de, vale, todo está bien, todo no pasa nada. Pues te acaricia la mejilla. No tienes buena cara, ¿estás bien? Bueno, sí, estoy bien. No te preocupes, es que no he dormido mucho. ¿Y ella cómo está? La veo mejorada, un poco mejor. Sí, tiene un poquito más de color y dirías que se ha movido un poco más para abrazarte. Pues le acaricio así un poco la cara y le digo, es que tienes una novia muy bocazas y entonces tengo que hacer un poquito de penitencia, ¿vale? Pero enseguida estoy de vuelta. ¿Qué has hecho? ¿Está Zafiro ahí? No. Vale. A Yena sí la conoces, ¿no? He oído hablar de ella. ¿Quién no? Pues resulta que removí algo de su pasado que no tenía que haber removido. Y... ¿Sigues viva? Sí, pero a cambio tengo que llevar con los chicos a un... Tengo que plantar un señuelo, creo, lejos, durante unos días. Hacedlo con mucho cuidado. No le puedes fallar a Yena. Ya lo sé. Pero todo va a salir bien, ¿vale? Y te abraza un poco más fuerte, por ser la última vez. Joder. Claro. No entiendo por qué le preocupa más lo de Yena que lo de Zafiro, la verdad. Vete con mucho cuidado. A Zafiro, ni palabra de esto. No, claro. Ella piensa que voy a investigar a su hermana. Que si me encuentro algo, pues bien, pero no es... Lo de su hermana es que es una tía muerta, no he encontrado nada. Precisamente me metí en esta movida por investigar a su hermana. Pues no sé. Yo es que creo que es lo único que le mantiene un poco su parte más sensible. Ya, bueno. No sé, si
averiguo algo, pues se lo diré, claro. Si no es que tenga nada en contra. Bueno, a lo mejor un poco sí, pero es que no me da la vida para más. Me tengo que marchar. Me está Claro. esperando. Claro. Y le vuelvo a dar un beso. Pues te lo corresponde y le dará mucha penica todo esto. Y nada, entiendo que te irás. Sí. Buenos días. ¿Qué hacéis por la mañana entonces? Nada. Chocolate con churros. Pues A mientras ver cómo se piensas... encuentran estas mientras voy a por un café. Vale, pues cuando despiertas por la mañana preguntarás por qué ver. No deberías ver. Yo preguntaría por las noticias así en voz alta. Las noticias del día. Sí. Bueno, eso es que Alexa. Alexa viva. Pues se acercará Civeta. Y... ¿que queréis también el servicio de radio? Pues la ponemos. Pero igual tarda un poco, ¿eh? No sé debajo de qué piedra puede estar. Y notas que te empieza a palpar, ¿vale? Yo creo que ya has recuperado fuerza, ¿no? Ya no estás mareada. Sí, estoy mucho mejor. Y en este momento empieza a sonar el teléfono de Juana. Cuidado con los... No. Lo típico de que si lo tocas ya le puedes dar a bajar el volumen y entonces se silencia la llamada. Con Es la lo que izquierda. Y lo haré. Pues tira, a ver, el esa móvil. acción, a ver si te quedas inmóvil. Bueno, pero, ay Dios mío, espera que acabo de abrir. ¿Pero por qué lo tienes con sonido? Toda la noche para apagar. Es que no se acuerda de los Perdón. planes y promesas que hace. Dios mío, ya voy. ¿Ves? Es que, no. ¿Cognición? No. Acción. ¿Qué era? Acción. Y tienes uno menos porque tienes mala muñeca. Dios, sí, espera, no, vuelvo a tirar, no. 2 de 6, ¿no? Sí, bueno, si quieres cogemos los dos primeros, que no te salió tan mal. Ujú. Así que probablemente primero echas la mano, sientes el dolor y luego echas la otra y bajas el volumen, pero ya escucháis en la puerta los sonidos de esos golpes secos. No. Tosiendo. Haciendo ruido, cantando. ¿Os despertáis con mucha energía o qué? Estoy comprobando qué tal estoy. Se te ve muy bien. Y se acerca caminando brusco y sientes, Juana, como te sujetan fuerte el brazo. ¿Y esto qué tal va? Vas a querer irte hoy, ¿verdad? Sí. Sí. Haz una tirada de cognición. Ay, Dios, es que yo creo que me odia. Es que estoy muy agobiada porque creo genuinamente que me odia. Y no sé por qué. ¿O no? Vale, pues notas que además de apalparte por aquí, como que cada vez lo va haciendo como más despacio y te sujeta como la mano y te revisa un poco más y luego te suelta como un poco incómoda. Yera en el fondo es mi amiga. Ahora ya no. Solo se preocupa por mí. En el fondo te adora, quién sabe. En el fondo me quiere. Igual le valen tus riñones. ¿Se siguen escuchando los golpes del señor Request? Hoy por la mañana no. No se han oído. Vale. ¿Qué cosas? ¿Os parece bien partir pronto? Sí, nos van a venir a buscar. ¿Quién va a llevar el móvil? Lo vamos a llevar todos. ¿A quién se Sí. lo doy? A quien tiene las dos manos Bueno. intactas. Pues, Tiago, sientes cómo te pasan un móvil. Parece pesado, no es último modelo, desde luego, por lo menos de peso. Al bolsillo. Y bueno, pues se os acerca, os va ayudando a sentaros y a alejaros. Pues nada, espero no veros por aquí en bastante tiempo, que cada vez que venís me traéis
más problemas. Así que, 3 días, mínimo. si no os digo nada, sí. Has dicho máximo 3 días, no hay más. He dicho que si no os digo nada, 3 días. Por eso, si el tercer día no se ha dicho nada, nos volvemos y aquí no Pero pasa si os nada. digo algo... Y suspira en plan... "Bueno". Sí, pero ¿qué Os- problema te hemos traído? Hay como letra pequeña que no se nos ha contado, ¿eh? Sí. Y escucháis, "Oh, muchas gracias por las atenciones, muy, muy amable usted. Le traeré un lacito o algo. Gracias. Y sentís como os van empujando amablemente hacia el exterior. Y allí en la puerta, pues os acompañará Civeta un poco más adelante, con cuidado, sobre todo porque cada una tiene ahí un brazo disponible. Y cuando se va alejando, os va primero a Tiago, que es el que más movilidad tiene, a Ale, y después cuando ya está por Juana, cuando te está soltando, pues os dice, cuidaos de verdad, no quiero saber cómo se pondría si no. Y se aleja. Sí que nos quiere. Nos cobra caro para que no volvamos. Está intentando darnos una lección de vida, no tiene nada que ver con el dinero. En realidad es mi madre. Todo está abierto. Bueno, menos a la de Alex, pero... Vale, pues os quedáis por ahí, ya os podéis quitar las vendas si queréis, es voluntario, Y nos va a deslumbrar, después de tantas horas. probablemente. Y cuando os las quitéis, estáis llenos de sangre, tenéis que cambiaros de ropa. ¿Por qué no venís también a la casa y os cambiáis allí? Bueno, primero que venga Angie y ya después vemos cómo ha avanzado sus recados. Claro, nos quedamos esperando aquí. Y obviamente estáis en un lugar... Vinimos desde aquí en coche. Yo he conducido. ¿Tú conducís? Pues ¿Os veis el coche? por lo menos esperar en el coche, no estar aquí de pie. Coche. Vale. Bueno, pero el coche hay que vigilarlo antes de acercarse, hay que echarle un vistazo desde lejos. ¿Qué esperas que le hayan puesto una bomba a mi coche debajo? Digo mi coche y en realidad nunca ha sido mi coche, es de tu familia, pero ahora es mío. Pero lo pueden estar Ahora sí. vigilando. Vamos a hacer un... Yo no me fío de nadie. ¿Ponemos la radio entonces? Pues estaría bien saber de qué están hablando, la verdad, por lo que leíamos anoche. Vale. Amadi. Cuando, Amadi es quien me llama seguro. cuando ponéis la radio, pero medio croquis todavía, escucháis. Y además tenemos aquí una noticia de la Casa de la Torre. ¿Usted quién es, señora? Blanca Gutiérrez. He venido de visita y por desgracia me he encontrado a mi familia muy, muy mal. El abuelo de la familia, un hombrecillo adorable, ha tenido un disgusto muy grande, ha habido problemas y Arturo también está muy mal. No sabemos quién ha podido haber hecho todo esto y después de lo que ha pasado con su hija y su mujer están pasándolo muy mal. Por favor, Vicky, Claudia, si estáis ahí, queremos sentiros cerca. Se os echa muy de menos en casa. Y los niños están muy mal. Vemos que entonces han ocurrido nuevas tragedias en esta familia. Usted es la hermana de Claudia Beatriz, ¿cierto? Sí, sí. Me llevaba muy bien con ella, la echo muchísimo de menos. Y mi sobrina, qué decir, era un poco rebelde, pero me encantaría volver a verla de nuevo. Tendría tanto que decirle. Ojalá poder hablar con ella. Y veis en la distancia cómo parece que
que se acerca Angie. ¿Eso era una amenaza o una oferta? Con tu apellido probablemente lo segundo. Angie, ves que están dentro de un coche todos. ¿Dentro de un coche? ¿Cómo que dentro de un coche? Del coche de Tiago. Ah. Yo que venía con el coche de Chachi. Le pedí a mi hermano. Pues cuando te acercas ves, bueno, oyes que tienen la radio puesta y ahí les tienes. ¿Habéis pasado buena noche? ¿Estáis bien? ¿Qué caras tienen? Porque les veo muy serios a ellos y no sé si... No estamos muy serios tampoco. No, que estábamos escuchando la radio. Dormimos como un lirón. Hemos dormido súper bien. Vale, Sí. bueno, bien. ¿Has pasado por el piso tú? He pasado por mi casa. Ahora aún no he pasado por tu piso. Ahora... Ah, bueno. Yo quiero pensar... Es que no sé si tenía que avisar yo a Blanca. Sí. Quiero pensar que la voy avisando en el camino o algo así. Es que acabamos de salir ahora, no teníamos el móvil hasta ahora. Vale. La llamaré yo, si no. Vale. Pues... Perdón, que tenía muchas cosas. Sí. ¿Qué va? No te preocupes. De hecho, me he dado cuenta de que se me ha olvidado otra y voy a tener que llamar a Maxine en algún momento. Porque no he cogido muestra de Andrés, pero Andrés se dedicaba... Y eso que Andrés me la ha puesto muy fácil porque se dedicaba a dejar muestras por casa, de semen concretamente. ¿Qué? Porque era la costumbre en el hogar de dejar que le cogían muestras de semen a menudo, no sé si todos los días o qué. No lo sé. Espero que no se le pegue a Guillermo lo de hacer eso. Claudia Beatriz. ¿Me has traído ropa? Espera. Sí. ¿Puedo verla? Sí, coges ese bolso. Pues la veis como a un niño que le acaban de traer el saco de Papá Noel y está ahí viendo la ropa que hay. Y le toca el brazo el hombro, más que el brazo no se toca. El hombro a Ale y le dice, no te preocupes, seguro que es una trampa, no iremos. ¿Qué? ¿Debería llamar a papá? No creo que sea buena idea. Como mucho desde el extranjero, donde sea que nos vayamos. No cerca. ¿Ha pasado algo? Ha estado... No, casi con su familia hablando en las noticias. De lo apenados que están y lo adorable que era el abuelito. Bueno, era mi tía la que hablaba. Uf, qué bruja. Perdón, pero sí. Y ya has dicho la frase de y los niños están muy mal. Ni caso. Es una trampa. Está clarísimo. Los niños ya son mayores, saben defenderse y saben... Además, Carlos no estará para hacer mucho ahora. Y su padre se preocupa mucho por él. No creo que se ponga a meterse en más líos. No te preocupes. Va maquinando por dentro. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues vamos todos juntos, dejamos a mi madre y ya vamos a por Blanca, ¿no? Vale, Hicimos solo un viaje. estamos ya fuera de donde... Bueno, Jen ha dicho que iba a ir contactando con nosotros, ¿no? Bueno, luego hablamos. Vamos. ¿Cómo vais? Pues para disimular un poco nos repartimos en dos coches para que ella tampoco vaya sola. Vale, pues mientras Estáis estáis dividiéndoos, escucháis en la radio, se han encontrado 2 mujeres muertas en diferentes coches en la Comuna 13, en una zona poco transitada. Una estaba tirada en la carretera, cerca de un edificio, y la otra en un coche accidentado. No ha trascendido la identidad de estas mujeres, aunque también ha habido otro altercado en la carretera. Ha habido, al parecer, unas alteraciones en el tráfico y ha fallecido el conductor de un vehículo.
todo apunta a que ha sido una agente de policía que se ha extralimitado en sus funciones y probablemente esté ahora mismo siendo expedientada. La tendrán retenida. Ay, no. Pero bueno, si cada día Pero- matan a un pero- montón de pero gente, a mí lo como que me han dicho- retenida y Me dijo expedientada. Crisa que no estaba muerto, que estaba en el hospital y que estaba en custodia policial. ¿Pero cuál de ellos? Creo que el que estaba en la autopista, el del El que atasco. hizo ello. Sí, bueno, supongo. Me dijo el nombre. Bueno, a ver. Me dijo que sonaba algo así como Nia o Nila Gonir. ¿Nila o Nia o Nila, porque no se había quedado bien con el nombre, Gonir. Gon? Y que le habían hecho una laparotomía de urgencia porque iba herido grave. ¿Qué hacemos ahora sin Maxine? Irnos igual de excursión, supongo, y dejar todo lo demás para después. Y avisar a los niños, a la mínima que vean algo raro. Lo bueno es que ahora tendrán otro adulto. Y mira, Sí. Claudia Beatriz. Sí, yo me encargaré, claro. Ah, aprovechando que estoy fuera, voy a mirar de quién es la llamada perdida. Pues te dará un vuelco en corazón cuando veas que es de fuego. De fuego. De la fiesta. De Drew. Ya. Es verdadero. Mierda. O sea, yo que pensaba que tal vez. O sea, que pensaba que se había jodido ese arco por tener que irnos de viaje, pero bueno, vale. Bueno, no son 3 días. Se lo señalo al resto y les digo: ¿lo llamo? ¿Ahora? Sí. Sí. Te veo muy lanzada, así que dale, a lo mejor es la adrenalina todavía o la morfina o lo que sea que te hayan puesto, pero tú llama. Algo tenemos que hacer. Sí, Igualmente, sí. antes, el objetivo es encontrarnos con este chico. En 3 días, a lo mejor no puedes. O en 6. Sí, pero una semana. Pero nos escuchemos lo que tiene que decir. Allá vamos. Le voy a devolver la llamada. Hola, ¿Eva? Laura. Hola. Laura. Ah, pero mal, ¿eh? Hola, Fuego. Creo que me habías comentado de que querías venir un día al gimnasio y por si te apetecía hoy o mañana y ves las instalaciones o hacemos jogging o algo por ahí. Sí, la verdad es que me encantaría. Lo siento muchísimo porque no he podido acercarme antes. He tenido unas semanas terriblemente liadas. Se mira un segundo la muñeca. Claro, estarás muy ocupada. Sí, pero igualmente me encantaría. ¿Cómo verías la semana que viene? Yo estos días tengo unas cosas familiares, de visitas familiares, así que prefiero dejarlo para dentro de unos días. Claro, sí, me llamas y si te olvidas, pues te vuelvo a llamar. Ok, pues espero impaciente verte. Y yo, que te vaya muy bien todo eso que tienes pendiente. Yo también estoy muy ocupado, así que ya nos vemos. Aprovecho. Chao. Pues te esperaré la semana que viene con muchísimas ansias. Chao. Y yo. Cuelgo, los miro. Esa es la encantadora, ¿verdad? ¿No? ¿Creéis que...? Sí, vamos a quedar la semana que viene, 100%. Yo ya me. Juana quiere acorralarlo y de cualquier forma llegar a alguna solución. O sea, Juana se va a cargar a este hombre inocente y se la suda. Está loca ya. Ahora sí. Tenemos como por lo menos una persona muerta en cada una de nuestras manos y creo que tú no estabas limpia. Así que... Tengo bocatas también. Ya no estoy limpia. Ya nos queda Angie solo. De momento. Bueno, no sé. Os repartís entonces en los coches y Angie y Juana, ¿quién va primero? O sea, ¿qué coche va adelante? ¿Quién Entiendo- sabe dónde Yo no sé- está? yo no sé- Yo no sé sé dónde es, sitio, así que sí, supongo que pero- tendría sentido que fuera yo. Sí. Vale, pues Y yo vas. estoy a una distancia prudencial.
Vale, ¿y cómo vais? ¿Centraditos en el camino o vais alerta porque vivís con miedo o cómo vais? Yo voy a Y leer. más Bueno, miedo. yo atento al camino y la gente que no soy yo, que no conduce, digo yo que atento a lo demás. Con una mano la pistola, te digo. Si hay alguien atento al camino, pues que tire cognición. Hombre. Con sexto sentido. Vale. No. O sea, ¿son cualquiera de los coches? Madre mía. voy Vale, a sí. ¿Qué va? ¿Para qué tirar? Jesús, vale, bueno. Pues, Ale, tú no tienes... Paranoia en una Tú tirada. vas. Te ha parecido ver algo y probablemente le digas a Tiago que gire un poco o algo. Y verás, está un poco alejado de la zona en la que estáis. Pero tu sexto sentido te dice que hay alguien detrás de una de esas casetas. Está... Parece que en un muy buen estado. Está como tirado sobre un muro. Y sabes quién es. ¿Pero esto dónde? Cuando estáis saliendo todavía por esa zona. A mí eso lo marcan, me desvío. Puedes verlo, Ale. Ah. Vale, pero yo voy en el coche con Tiago. Le voy a Sí. decir, ahí está el chico al que Angie le dijo dónde estaba llena. Lo han dejado Creo que así. Sí, lo han dejado para el arrastre. Pues nada, de tour. ¿Qué Vas- hacemos? ¿Lo dejamos ahí? ¿Lo vas a recoger? ¿En qué lo llevamos? ¿Está No, llena? no ¿A sé. que lo repare? No, es que, no sé, tírale un billete. El algo, chaval, no, sé. por favor, más no. Una llamada anónima a la ambulancia o algo, yo qué sé. Emergencias. Vale, llama tú. Venga, una llamada anónima. Y estoy conduciendo. ¿Vale? Pues veis como sí que Angie tiene las manos manchadas de sangre. Pues entiendo que dejamos la sesión aquí. No sé si le vais a contar esto a Angie o no. En la siguiente ya a ver si... cómo os despedís de Aarón y de Guille / Tony mientras Angie es feliz. Tú esto no lo sabrías, puedes seguir siendo feliz. Bueno, realmente no lo sabes porque no has tirado cognición. Yo sí. Ah, sí, ¿y qué has sacado? Un Ah, sí, bueno. un ocho. Yo, claro Pues que Saca lo mismo, ¿eh? He sacado lo mismo. Pues Sí, tú ibas delante y tú verías que hay alguien allí también. Y también puedes ver la imagen, pero ya sabes quién es. ¿Tú pararías? Yo no sé quién es. Yo no le... Tú sabes Ah, quién bueno, es. solo lo escuchaste por Ah, el teléfono. claro. No sabe quién es verdad. Pues tú ves ahí a un hombre tirado y ya. Pues, ok. Pues rock. Tengo muchos problemas. Ya más no. Vale, pues la dejamos aquí y en la siguiente pues ya empezáis vuestra excursión